Continuamos con la sesión número 2 del evento para abogados, aplicación de los derechos y deberes ante Legal Tech. Y en este caso aclararemos cómo aplican los derechos y deberes sobre la calidad ante los Legal Tech, ante la tecnología jurídica, la tecnología legal, lo conocido como Legal Technology, tecnología jurídica, Legal Tech. Y la calidad hace referencia a los elementos que deben existir para que algo exista de una forma armónica con los derechos y deberes, para que algo sea una solución por ende válida y no un problema por ende inválido, porque un problema inválido existe cuando existe el incumplimiento del derecho, es decir, la inaplicación de los derechos y deberes, mientras que un problema válido es el que existe cuando existen problemas sobre la forma de saber cómo se logra cumplir con el derecho, aplicar los derechos y deberes, y propiamente son los problemas que existen en relación con el cumplimiento del derecho para lograr que se pueda cumplir con el derecho, para lograr cumplirse con el derecho, para lograr aplicar los derechos y deberes, para que exista el bienestar en relación con la capacidad humana, es decir, para que exista la aplicación de los derechos y deberes y por ende existe el bien, porque el bien existe con la aplicación de los derechos y deberes, el bien en relación con la humanidad, con la capacidad humana. Entonces, la calidad es lo que debe existir para que de alguna forma exista la aplicación de los derechos y deberes según cómo existe la respectiva relación jurídica, en este caso, la relación jurídica vinculada de alguna forma con los legal tech. Y por eso, más que de calidad, se trata de la forma de la existencia. Que cada una de las partes y el todo de la relación jurídica existan de una forma válida jurídicamente, sean formas válidas, jurídicamente sean válidas. Y por ende, cuando no existe ello, existe la invalidez y por ende la forma inválida y por ende la calidad inválida. Entonces, ¿cuál es la calidad válida de lo legal tech? Todo depende de cómo exista cada relación jurídica vinculada con lo legal tech. Pero en general, en abstracto, es decir, sin vincularse, sin relacionarse con una relación jurídica específica, la calidad hace referencia a las condiciones que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes frente al elemento que debe tener la respectiva calidad, frente a lo relacionado con la calidad que debe existir en relación con la calidad. Entonces, en cuanto a los legal tech, ¿qué hay que saber? Esos requisitos, esas condiciones, ¿cómo se sabe? Cuando se saben las características de los derechos y deberes, cuando se conocen, cuando se tienen claras las características, es decir, las condiciones que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, por ejemplo, en relación con la libertad, ¿cuáles son sus características? Entonces, por un lado, en cuanto a los ejemplos que hablábamos, existe la posibilidad de actuar siempre que esa actuación sea válida, es decir, exista con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende se debe tener en cuenta el límite de la libertad, no excederse, no actuarse por fuera de ello, no actuar por fuera de ello, ¿cierto? Y dentro de ello, la libertad que incluye como característica, por ejemplo, que según el caso, según la relación jurídica involucrada, vinculada con el legal tech de alguna forma, debe existir y por ende puede existir un tratamiento de datos que pueden ser personales o no personales. ¿Cuándo debe existir el tratamiento de datos? Cuando es lo armónico con la libertad, cuando es una parte de la libertad, es decir, cuando es una forma que debe existir para que la relación jurídica exista de una forma válida, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, y por eso en ese caso lo legal tech debe existir y por ende de una forma válida, porque es la forma mediante la cual se logra que exista dicha libertad, gracias a que existe el tratamiento de los datos personales o no personales, o ambos, personales y no personales, según los datos que se procesen, que sean necesarios de procesarse para que exista dicha libertad y propiamente la validez jurídica, y por ende el resultado de los legal tech es precisamente aplicar, es que mediante ese producto propiamente el ser humano logra aplicar la libertad y por ende la relación jurídica se realice de una forma efectiva, válida, es decir, exista de una forma válida y por ende la solución que se pretende que exista con base en la existencia de la relación jurídica existe y por ende existe de una forma más simple, más contundente, porque precisamente existe los legal tech con la calidad válida y propiamente de una forma válida. Entonces, por ejemplo, en relación con el tratamiento de los datos personales, ¿cuándo debe existir un tratamiento? Cuando, por ejemplo, se trata de presentar una publicidad mercantil de una forma que atienda específicamente la necesidad, por ende específica, única de un consumidor y por ende se le comunique una oferta mercantil, por ende completa, por ende suficiente, por ende con información, por ende veraz,
por ende clara, por ende oportuna, y por ende comprenda la oferta y si lo desea, acepte la oferta y se forme el contrato, ¿cierto? Gracias a esa aceptación y por ende se adquiera el respectivo producto que se promocione, que se promueva mediante la publicidad. Entonces, ahí se debe hacer eso porque si no se hace es imposible que el consumidor comprenda ello y atienda su necesidad específica. Entonces, hay casos donde es así, pero hay casos para que esto quede claro donde no es necesario y se atiende a los consumidores. Una publicidad en abstracto sin estar siéndose detallada para cada quien a la medida específica de la particularidad de la necesidad de cada quien es válida. Si hay, por ejemplo, un mensaje que todos comprenden y todos dimensionan propiamente de una forma válida, que todos perciben válidamente, cuando el receptor de cada mensaje actúa de una forma diligente, es decir, aplicando los derechos y deberes. Entonces, ¿por qué complicarse la vida solicitando, recolectando, capturando, captando datos personales y procesándolos o datos no personales cuando algo no necesita tratamiento de datos, procesamiento de datos, gestión de datos, ¿cierto? Si con un mensaje contundente se comunica lo que se debe comunicar y por ende por parte del receptor se percibe válidamente ello, pues ya es suficiente, no se necesita nada más, esto depende del caso. Y por ende se trata de la calidad válida, buena, y por ende lo legal tech válido, bueno, y por ende se trata de que se descifre cómo existen los derechos y deberes en cada relación jurídica para saber cuál es la calidad que debe existir, ¿cierto? Y por eso es que se trata de que la creación de lo legal tech exista con base, por ende, en la calidad válida, pero a la vez que el uso sea válido, porque la calidad válida también se relaciona, como vimos en la sesión anterior, con el uso. Porque si no se usa bien, si no se emplea bien, si no se opera bien, si no funciona bien, válidamente, con base en la aplicación de los derechos y deberes diligentemente, los legal tech, pues no tienen la calidad válida, porque precisamente su forma es inválida y por ende los resultados, los efectos, las funciones que se logren, que existan en relación con el legal tech, existen con base en lo antijurídico, en lo culpable, en el mal, en el daño, en la afectación, en la lesión de los derechos, en lo injusto, ¿cierto? Y en general, toda interacción frente a lo legal tech debe ser válida para que exista la calidad válida en relación con lo legal tech y preferente para que lo legal tech exista de una forma válida, es decir, con una calidad válida y propiamente de una forma válida, con una forma válida, de una forma válida, y así sea una solución y no un problema. Sea una solución, es decir, una forma más simple para, como decíamos en la sesión inicial, realizar actividades jurídicas, que no perdamos ese norte. El centro de los legal tech es realizar, por ende, efectivamente, contundentemente, de una manera óptima, válida, efectiva y, por ende, cada vez más simple, evolutiva, actividades jurídicas, según cómo exista la respectiva actividad jurídica, es decir, según sea prestada, realizada propiamente por un abogado y según propiamente cómo exista la respectiva relación jurídica. Y por su parte, por ende, debemos llegar a la comunicación válida de los legal tech, cómo aplican los derechos y deberes frente a la comunicación válida de los legal tech. Y comunicar es en general el acto de transmitir, de emitir un mensaje de un emisor a un receptor. Entonces la comunicación de los legal tech debe ser válida, se debe conocer por ende cómo aplican los derechos y deberes frente a los legal tech, frente a la forma que tengan los legal tech, para saber entonces cómo se debe presentar de una forma válida, porque con base en la condición, en la naturaleza, en la calificación, en la clasificación, en el desciframiento jurídico, en la clasificación, calificación, condición jurídica, es decir, con base en la forma jurídica que tengan los legal tech, por ende aplican los derechos y deberes y por ende se sabe cómo se puede comunicar de una forma válida. Porque si, por ejemplo, se comunica de una manera en la cual el receptor válido, cada uno de los destinatarios válidos del mensaje, no puedan tener claro, no tengan propiamente claro, no entiendan por ende válidamente, diligentemente, de qué se trata, de qué tipo de producto de legal tech se trata, pues no existe la comunicación válida. Y a la vez, para que esto quede claro, reitero el mensaje que desarrollé en el punto anterior, el receptor debe ser diligente, debe actuar con base en la aplicación de los derechos y deberes, aplicando los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen. Entonces, cada quien debe ser diligente, debe aplicar los derechos y deberes, debe cumplir con lo definido en el derecho, con el todo de lo definido en el derecho para que exista la comunicación válida. No solo se trata del emisor, ¿cierto?
Y a la vez no solo se trata del emisor y el receptor, sino de cualquier participante en el proceso comunicativo, en la forma de la comunicación. Un intermediario que exista también es parte de ello, ¿cierto? Cada quien debe aplicar los derechos y deberes a la medida de cada quien. Por eso lo determinante es descifrar cómo aplican los derechos y deberes en cada relación jurídica, en este caso vinculada con la comunicación de los legal tech, para saber cómo aplican frente a cada quien los derechos y deberes y que cada quien logre aplicar ello de alguna forma y así existe la comunicación válida de los legal tech porque existe la relación jurídica válida dentro de, por ende, la cual existe la comunicación válida de los legal tech, del todo de un producto de legal tech. Entonces, la comunicación propiamente es el todo del mensaje final que existe, que se crea con la interacción de cada uno de los participantes en la forma comunicativa de los ligantes, en el proceso de comunicación, en la forma de la comunicación de los ligantes. Y a la vez hay que tener en cuenta que entonces la comunicación es en general el acto de transmitir un mensaje y propiamente para que esto quede claro, la comunicación es el todo del mensaje final que existe como resultado de los actos comunicativos, de las acciones, de los comportamientos que existen en relación con cada uno de los participantes, en relación con la forma de la comunicación de los legal tech. Ese es como tal el hecho de la comunicación, el acto de comunicar, la comunicación, el todo de la comunicación, el resultado de la comunicación, el efecto de la comunicación, esa es la comunicación. Lo que en definitiva, como mensaje definitivo, se entiende, se dimensiona, se logra, existe en relación con la forma de la comunicación de los legal tech gracias a la interacción y propiamente con base en la forma en la cual existe cada persona vinculada con la forma de la comunicación de la biblioteca, a la medida que exista la respectiva relación jurídica vinculada, involucrada, relacionada de alguna forma con ella. Y entonces, en general, se trata de la comunicación y la información es una forma específica de comunicación, porque es la forma de transmitir un mensaje cierto, por ende objetivo, por ende verificable. Entonces, no toda comunicación incluye información o significa información, pero toda comunicación cuya dimensión sea la de un mensaje cierto, por ende válido, por ende verificable, comprobable, objetivo, o sea, cierto, objetivo y verificable, por ende válido, es una información, aunque el emisor no considere que envíe, que emita, que genere, que comunique información. Lo determinante no es la intención del emisor, es el resultado de la comunicación, es el todo de la comunicación, es la forma de la comunicación, es la comunicación. Entonces, aunque se considere que no hizo una afirmación, por ejemplo, en una publicidad de un producto legal tech, el emisor, por ejemplo, una empresa mercantil o los seres humanos propiamente representantes de dicha empresa mercantil en cuanto al acto de la emisión de dicha publicidad, eso no significa que no exista información. Sí, objetivamente, si con base en los hechos de la relación jurídica, si a la medida de la relación jurídica es información, sea información porque sea un mensaje cierto, presentado de una forma cierta, por ende verificable, por ende objetiva, por ende comprobable, por ende válida. O sea, si se trata de un mensaje cierto, oportuno, veraz, verificable, etcétera. Si es una información como tal, si es un mensaje cierto, por ende objetivo, por ende verificable. Y por eso, cualquier afirmación presentada en una comunicación es una información y por ende es vinculante a su efecto y por ende se debe cumplir con lo que se afirma. Entonces, si se dice, por ejemplo, en relación con un producto de Legal Tech, ahora mejorarás tu gestión judicial. Bueno, deme ese resultado según lo que obviamente usted detalle con esa afirmación. Y si no detalla nada el emisor, por ejemplo, de una publicidad, el alcance de la afirmación se define con base en cómo existe la relación jurídica vinculada con ello, donde exista ello, la relación jurídica de ello. ¿Cierto? Entonces todo depende. Y a la vez no hay que mercantilizar los legal tech. Esto no solo depende del tema de la empresa mercantil, en el sector público también existe lo legal tech y puede existir según existe en la respectiva relación jurídica, entonces también la comunicación en relación con el sector público y lo legal tech debe ser válida. Y por ende el usuario debe poder entender en qué consiste el producto, cómo se usa, etcétera, ¿cierto? Y por ende a la vez se debe comunicar de una forma en la cual lo público, pues precisamente sea público, por ende se atienda la publicidad, por ende exista la publicidad de una forma válida, y lo privado a la vez, lo relacionado con lo privado a la vez se asegure y por ende exista la privacidad, por ende de una forma válida, que como nos damos cuenta entonces la publicidad y la privacidad se relacionan, o sea, son características, son condiciones de qué? De la igualdad y de la libertad. Entonces así existe lo legal tech válido, por ende comunicado de una forma válida y propiamente existente de una forma válida, gracias a la comunicación válida, gracias al hecho de la comunicación válida, gracias a la comunicación válida,
a la medida de la respectiva relación jurídica involucrada, a la medida de la relación jurídica, es decir, a la medida de la relación jurídica vinculada de alguna forma con los legal tech. Y, por último, en cuanto a los derechos y deberes frente a la justicia ante los legal tech, por un lado entra la inquietud, la duda, la incertidumbre. ¿Qué significa la justicia? Hemos visto que se afirma que lo justo es relativo. En algunos casos se afirma que lo justo es relativo, que depende del concepto del bien y el mal de cada quien, de lo que es justo e injusto para cada quien y no. Los derechos y deberes solo son unos, por ende son algo exacto, objetivo, y por ende cuando se aplican los derechos y deberes, es decir, las características, es decir, las condiciones que se deben cumplir para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, existe el bien en la relación jurídica donde ello existe. Y por ende es algo comprobable, algo primero que se siente, que se experimenta y por ende que se puede comprobar, probar, verificar, constatar, tanto por parte de las partes, es decir, de las personas participantes, es decir, de los seres humanos existentes en la relación jurídica, como por parte de cualquier tercero que desee probar y que tenga, por ende, la capacidad para probarlo, porque sus derechos y deberes se aplican de una forma en la cual pueda, es decir, deba y por ende pueda conocer ello y por ende comprobarlo. Y si aplica los derechos y deberes para conocer ello, lo comprobará. Tendrá claro que sí existió ahí el bien y bienestar, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el bien. Y por ende tendrá claro cuando existe en ello una forma de producto conocida como el Legal Tech. Cuando en ello exista un producto, exista un producto de Legal Tech, tendrá claro que por ende el Legal Tech fue válido, existió de una forma válida y por ende existió el bienestar, el bien en relación con ello. Entonces, lo justo es propiamente lo que se ajusta a lo definido en el todo del derecho. Y por eso propiamente la justicia significa cumplir con el derecho en cada relación jurídica, por ende desde el inicio, por ende hasta su desarrollo y por ende hasta su fin, en cada una de las partes y en toda cada relación jurídica, incluida la relación jurídica vinculada de alguna forma con lo legal. Eso es lo justo, por ende es lo bueno, propiamente eso es lo bueno. En eso consiste la forma del bien, el bienestar, en relación con la capacidad humana a la medida de cada relación jurídica. Y por ende el bien, el bienestar existe cuando cada quien aplica los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica. Por eso se trata de la justicia válida, de la justicia jurídica, de la justicia definida en el derecho, en el todo del derecho, propiamente de la justicia. Entonces, lo justo es cumplir con el derecho, pero a la vez cuando existe un incumplimiento del derecho, cuando existe alguna forma de incumplimiento del derecho, algún incumplimiento del derecho, el incumplimiento del derecho frente a lo legal tech, se deben a la vez conocer y aplicar los derechos y deberes según cómo apliquen en relación con la relación jurídica de resolución de la controversia, de la disputa, del conflicto que exista con base en ello, con base en ese incumplimiento vinculado con lo legal tech, en relación con lo legal tech, ante lo legal tech. Y así, si se aplican los derechos y deberes por parte de cada quien que exista en dicho proceso, en dicha relación jurídica de resolución de la disputa, se aclara cómo existe la justicia, que es lo justo, es decir, cómo aplican los derechos y deberes en relación con ello, y por ende queda claro cómo existió el incumplimiento, por ende cómo existió la culpa, por ende quién es el culpable, y por ende cómo se debe responder ante ello, cómo debe responder ante ello, y así existe por ende la decisión válida, por ende la decisión de resolución de la disputa, la decisión de cómo se debe resolver la disputa, ¿cierto? Y si se aplica, si se cumple la decisión, existe como tal la resolución de la disputa. Si quien debe responder por ello responde por ello, es decir, cumple la decisión, cumple con lo aclarado, cumple con la solución de la disputa, soluciona propiamente la disputa, existe por ende la solución, la terminación de la disputa. Eso no significa que existe el bien, porque ya se afectaron los derechos y deberes desde que existió un incumplimiento, pero al menos existe la justicia desde el punto de vista de que se manejó válidamente la situación y por ende se resolvió el conflicto, es decir, de que existe la resolución por ende válida de la disputa, del conflicto, de la controversia, es decir, el debido proceso, lo conocido como debido proceso, validez jurídica, diligencia, justicia. Pero propiamente la justicia, como nos damos cuenta, es en cuanto al bien, es en relación con la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes a la medida de cada relación jurídica en este tema de cada relación jurídica vinculada con lo legal tech. Y por ende, a la vez lo legal tech no debe ser una forma de cumplimiento del derecho. No se trata ni de que se incumpla con el derecho ante lo legal tech, ni de que lo legal tech sea una forma para incumplirse con el derecho. Y a la vez, en cuanto a la complejidad de la inteligencia artificial, una vez se incumple con el derecho, es complejo resolver los asuntos y por ende controlar los efectos, por ende nocivos, negativos, los daños. Por ende, la inteligencia artificial existe bien o mal según el ser humano sea diligente
o culpable, es decir, según cumpla o incumpla con el derecho, es decir, según aplique o inaplique los derechos y deberes. Y por ende, lo legal tech es algo bueno o malo según exista validez jurídica, es decir, según cada ser humano actúe de una forma válida o inválida a la medida de cada relación jurídica, es decir, según exista la relación jurídica válida o la relación jurídica inválida vinculada con lo legal tech. Y por ende se trata de que lo legal tech se ajuste a lo definido en el derecho. Exista de una forma que coincida, en relación con lo cual se coincida, en relación con la cual se coincida con lo definido en el derecho, con el todo de lo definido en el derecho, es decir, que coincida con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a él, frente a cada una de sus partes y su todo, a la medida de cómo exista la relación jurídica, es decir, se trata de que lo legal tech coincida con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a cada una de las partes y el todo, de la relación jurídica, y por eso se trata de que cada ser humano aplique los derechos y deberes según como a cada quien le apliquen, y así se hace que cada una de las partes y el todo de la relación jurídica sean válidas, y por ende así existe lo legal tech válido, al existir en la relación jurídica válida, y por ende sus partes y su todo, y por ende su todo, son válidos, existen de una forma válida. Por eso se trata de la armonización jurídica, de la armonía jurídica, de que cada producto de legal tech sea armónico jurídicamente. Y por eso se trata, para que esto también quede claro, de la investigación jurídica y por ende de la metodología jurídica y por ende de la epistemología jurídica, es decir, de aclarar el derecho, de aclarar cómo existen los derechos y deberes a la medida de las particularidades, por ende de las particularidades de cada relación jurídica vinculada con la legal tech, para saber, por ende, como he reiterado, cómo aplican los derechos y deberes y lograr alguna forma de aplicarlos, por ende, por parte de cada quien. Y por eso la metodología válida y vigente es cualquier forma mediante la cual se logre ello, cumplir con el derecho, aplicar los derechos y deberes. Y por eso la investigación es lo que aclare ello. La investigación en relación con el derecho no es citar autores sin que se aclaren los derechos y deberes. Claro, consiste en citar autores, citar doctrina en general, citar cualquier aporte que exista para aclarar los derechos y deberes. Por ende, cuando exista algo que aclare los derechos y deberes, cuando sean formas de aclaración, de aclarar, de claridad de los derechos y deberes. Pero propiamente lo que debe existir es la claridad de cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada producto de legal tech, a la medida de cada relación jurídica. ¿Cierto? Y se trata, por ende, de aplicar ello para que como tal exista el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en relación con la legal tech. Entonces, lo que hay que conocer que es la forma del cumplimiento del derecho, la forma de la existencia del cumplimiento del derecho, la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho. Ese es mi aporte, mi doctrina. Y por ende la doctrina, a la vez que desarrollamos y continuamos aclarando, desarrollando, investigando y enseñando, comunicando, aclarando, compartiendo, educando en jurídico. Y a la vez que continuamos aplicando mediante nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos cuando un cliente desea que aclaremos cómo aplican los derechos y deberes frente a un asunto que tenga vinculado de alguna forma con inteligencia artificial, bien sea que el asunto se relacione con la forma de poderse cumplir, de poder cumplir con el derecho frente a una inteligencia artificial o frente a la forma de aclarar si existe o no, frente a la aclaración de si existe o no un incumplimiento del derecho ante una inteligencia artificial y en el caso de existir para aclarar cómo se maneja ello de una forma válida. Y como nos damos cuenta, esto no está claro como regla general, hay que tenerlo claro. Y por ende, si eso está claro en qué consiste la diligencia, es decir, cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes según el perfil jurídico de cada quien en cada relación jurídica. Y por ende, así se conoce cómo existe la validez jurídica, es decir, cómo se hace que cada relación jurídica donde exista lo legal tech coincida con la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho le aplica, es decir, coincida con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de dicha relación jurídica y por ende a la medida de lo legal tech involucrado en dicha relación jurídica. Y así existe la eficacia jurídica, es decir, existe como tal el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende existe seguridad jurídica, la certeza de la existencia de que en esa relación jurídica existe el bienestar, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, existe la relación jurídica, la certeza de que existe la relación jurídica válida, es decir, la relación jurídica que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con base en el cumplimiento del derecho y por ende la certeza de la existencia de lo legal tech válido de una forma válida, la certeza de que lo legal tech, de que todo el producto de legal tech involucrado, de que todo el respectivo producto legal tech involucrado es válido, existe de una forma válida, de alguna forma válida, es decir, existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, la certeza de que de alguna forma existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes frente a lo legal tech en relación con lo legal tech.
ante lo legal tech. Y por eso se trata de conocer la forma de lo legal tech válido, en general, en abstracto y a la medida de cada relación jurídica. Y por ende que hay que conocer el derecho, tener claro, como les decía al inicio, que el derecho es el todo de la norma. Es decir, es el todo mediante el cual se aclaran los derechos y deberes, se indican los derechos y deberes. Es el todo mediante el cual existen los derechos y deberes. El todo mediante el cual propiamente se define la forma de la existencia y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes. Y por eso hay que conocer los derechos y deberes, y propiamente cada derecho y cada deber, las partes y el todo de cada derecho y de cada deber, las características y propiamente las condiciones que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes de cada derecho y de cada deber, para que se pueda aplicar y propiamente aplique cada derecho y cada deber. Y por ende hay que tener claro en qué consiste la regulación, es decir, en qué consiste la existencia de la norma, una norma. Y una norma solo es lo que aclare alguna de las partes de los derechos y deberes, algo relacionado con los derechos y deberes y por ende lo que aclare la forma de aplicarlos, la forma de aplicar los derechos y deberes y por eso una nueva norma solo existe cuando es una nueva forma, por ende, de aplicar los derechos y deberes, es decir, cuando es una forma más simple frente a las formas preexistentes, es decir, frente a lo definido en las normas preexistentes, de aplicar los derechos y deberes. Solo eso es una norma. Otra cosa es que algo se presente como norma y no lo sea, y por ende hay que aclarar que eso no es una norma y que precisamente es algo antijurídico porque al aplicarse no hace que sea posible, hace imposible la aplicación de los derechos y deberes. No es compatible, por ende, con las demás normas, no es una norma. Por ende, no es una parte de los derechos y deberes, por, eso no es, por ende no es una parte del derecho, por eso no es una parte del derecho. Y hay que conocer a la vez la autorregulación, pero la autorregulación válida, es decir, la forma de comportarse y propiamente de existir en una relación jurídica aplicando los derechos y deberes. Por eso, la autorregulación no significa una norma, no es una parte del derecho, porque no es una forma, no siempre es una forma de cumplirse con el derecho. Solo la autorregulación válida es una parte del derecho, es una forma de aplicar los derechos y deberes. Entonces, si en relación con un producto de legal tech existen prácticas abusivas y propiamente algo antijurídico, eso no es una forma de autorregulación y por ende no es vinculante, por ende no es exigible su cumplimiento, no es algo oponible, vinculante, válido. Entonces, si por ejemplo hay términos y condiciones de uso con contenido que desconoce los derechos y deberes, que hace inaplicables, que pretende hacer inaplicables, mediante lo cual se pretenda, se busque hacer inaplicables los derechos y deberes, eso es algo antijurídico y por ende algo que se interpreta en contra de quien lo establezca. Y por eso a la vez la regulación, no todo lo que se llama regulación es una norma, solo lo que sea armónico con los derechos y deberes y propiamente con el todo del derecho, con el todo de lo definido en el todo del derecho. Por eso se trata de la legalidad, de la armonía con lo definido en el todo de la ley, es decir, del derecho. Y por eso el derecho es la ley, porque es lo que se debe cumplir para que exista el bien, es decir, para que se apliquen los derechos y deberes. Por eso es que es vinculante el derecho, porque son las condiciones que se deben cumplir para que exista el bien, bienestar, en este caso en relación con lo legal tech. Y por eso, reitero, hay que conocer cómo se cumple con el derecho y hay que enfocarse en el cumplimiento del derecho. Y como también aclaraba, el cumplimiento del derecho solo existe cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, cuando cada quien aplica los derechos y deberes en cada relación jurídica donde exista legal tech, y así existe la relación jurídica válida, porque existe el cumplimiento del derecho, por ende la medida de dicha relación jurídica, y por ende existe el legal tech válido, el producto, el todo el producto del legal tech válido de una forma válida. Y por eso hay que detectar cómo existe cada relación jurídica y hay que conocer cómo aplican los derechos y deberes a la medida de ello y hay que aplicarlos, lograr aplicarlos de alguna forma. Y por eso se trata del Estado de Derecho, de que se tenga claro que la forma y la existencia del Estado válido es la que existe con la aplicación de los derechos y deberes y por eso propiamente no se trata del Estado de Derecho, sino del mundo de derecho, del mundo relacionado con la humanidad, basado en la aplicación de los derechos y deberes, porque como todo está conectado, la inteligencia artificial solo existe de una forma válida, solo puede existir y propiamente solo existe de una forma válida cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, por ende en cada relación jurídica por ende vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial, porque si existe una relación jurídica válida aquí, pero allá no existe otra relación jurídica válida, sino que es inválida, ya se afecta precisamente la aplicación de los derechos y deberes y por ende el bien y por ende el bienestar, porque entonces propiamente no existe, por ejemplo, el tratamiento válido del dato personal, la privacidad, la gestión válida del riesgo, ¿cierto? La transparencia válida, la gestión válida
de la creatividad, de la innovación, etcétera. Y por ende se trata de, reitero, conocer y aplicar los derechos a la medida de cada relación jurídica vinculada con lo legal tech, vinculada, relacionada de una forma con lo legal tech. Y por ende, en este momento vamos a hacer un espacio de preguntas y les reitero mi agradecimiento por su gentil atención y aquí les dejo el dato de contacto de mi cuenta de correo electrónico y a la vez los invito a www.wikipedia.co para que conozcan lo que hacemos y si lo desean, para que conozcan nuestros servicios de educación jurídica y de elaboración de conceptos jurídicos en relación con la inteligencia artificial porque nos enfocamos en aclarar mediante estos servicios cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Por eso ofrecemos a nivel mundial soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial mediante nuestra educación jurídica y nuestros conceptos jurídicos. Gracias, un fraternal saludo. En una próxima ocasión, en una próxima sesión, presentaré el nuevo enlace para atender las preguntas. Que estén muy bien, muchas gracias. Un fraternal saludo. Gracias.